La reforma a las pensiones del Poder Judicial, Randall, con un tope de 4 millones de colones. Decíamos, está con nosotros Jorge Morales, presidente del Sindicato de la Judicatura. Bienvenido a Costa Rica Noticias, edición estelar. ¿Satisfecho con la aprobación de este primer debate? ¿Cuál es la reacción de los gremios inicialmente? Muy buenas noches, Laura. En realidad, nosotros no podemos estar satisfechos con esta aprobación porque desde hace mucho tiempo venimos señalando algunos problemas en el procedimiento que esta reforma ha tenido. Y si bien es cierto, siempre hemos creído que la reforma debe ser oportuna, debe ser correcta, y en este caso sí nos preocupa grandemente que esta no sea una reforma que vaya a ser duradera. Pese a que, digamos, aspectos como el tope de pensiones, desde un inicio nosotros fuimos los primeros que propusimos un tope que en aquel momento lo fijamos en 12 salarios base, que nunca estuvo muy largo de lo que terminó aprobándose, porque esas son las recomendaciones y los parámetros técnicos que se han ofrecido. Pero en este momento la preocupación es esa, realmente, que esta reforma puede que no llegue a ser duradera, es decir, que no tenga la solidez constitucional para mantenerse, y eso es una de las preocupaciones que tenemos. Tengo aquí varios datos al respecto de la reforma planteada en el proyecto de ley. Se pasa de un 100% a un 83% de los salarios, pero no es solo eso, sino que era de un 100% de los últimos 24 salarios, claro, a un 83% de los últimos 240 salarios, ¿verdad? Que son 20 años, digamos, claro, de trabajo. Se pasa la edad para poder acogerse a la pensión de 60 a 65 años o de 30 a 35 años de servicio. Pensión anticipada, el proyecto pasa de 55 a 60 años y, como usted planteaba, ¿verdad?, 4 millones de tope. Además, el aporte por parte de los trabajadores en el Ministerio de Justicia pasaría de un 11 a un 13%, y es importante notar que en la caja, quienes cotizamos en la caja, aportamos un 3,34%. De esta gama de datos que le acaba de dar don Jorge, ¿qué apoya y qué no apoya el Sindicato de la Judicatura? En realidad, a nosotros nos preocupa mucho que se esté promoviendo también una privatización de los sistemas de pensiones jubilatorios públicos. Porque si usted ve esos porcentajes, a la gente tal vez le impresione que un 83% en relación con un 60% que se recibe en el sistema básico, sí, puede sonar que hay mucha diferencia, pero si usted al 83% ya le baja el 13%, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué digo que le baja? Porque los jubilados de la caja, después de que se jubilan, ya no aportan ni siquiera ese 3%. En cambio, los jubilados del Poder Judicial, después de que llegan a su jubilación, se les sigue rebajando el 13%, digamos el 13%, actualmente el 11%. Entonces, vemos que entonces ya iba rebajándose. Y además, nosotros seguimos aportando el 5% para el seguro de enfermedad, que no lo pagan tampoco los del sistema básico. Entonces, se van acercando las condiciones finales muy próximas al sistema básico, y entonces ahí es donde surge la dicotomía, porque si usted aporta 13% y recibe exactamente lo mismo que la caja, esto es como un corralito, ¿verdad? Toda la gente va a pretender, la idea lógica y natural, la versión lógica y natural, será irse para el sistema de la caja y cotizando mucho menos. Ese es uno de los graves problemas que le vemos nosotros a este tipo de reforma, pero que nunca no fue oído en la comisión cuando se estaba discutiendo este tema. ¿Qué dice Otón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana, sobre este tema? Buenas noches. Buenas noches. Permítame primero, doña Laura, felicitarla por el inicio de este noticiero y al Canal 13 y al señor Morales, felicitarlo por la actitud que ha tenido él y su gremio ante las dificultades que ha expresado y que se han descubierto y se han revelado
en el Poder Judicial en otro tema. Realmente me ha impresionado la valentía de los funcionarios del Poder Judicial, en realidad en muchos casos enfrentándose a sus jefes en ese caso. Aunque yo creo que en este tema de las pensiones pues tal vez tenemos algunas diferencias. A mí me parece que se da un gran paso en la Asamblea Legislativa, un gran paso dirigido a darle sostenibilidad al régimen. Yo quisiera que se viera así, un régimen en que usted se pensionaba, digamos, el funcionario del Poder Judicial se pensionaba con el promedio de los últimos 2 años de salario, o sea, un 100% de ese promedio. Se pensionaba a una edad relativamente joven. Aquí se hace un cambio para que se tome nota de los salarios de los últimos 20 años y que sea el promedio de ese salario el que sirva de base para el cálculo y que no se pensionen con el 100% de ese promedio, sino con un 83%, y se sube un poquito la contribución del 11 al 13, la edad de la pensión se sube en 5 años, y además se pone un límite máximo a las pensiones de 10 vasos del salario base, 10 veces el salario base, más o menos 4 millones de colones, y a las pensiones ya existentes que están por encima de ese monto, se les impone una contribución solidaria de hasta el 55%, con el fin de que los límites a esas pensiones altas no sean solo para las futuras, sino también para las que ya se están disfrutando. Y esto permite pues acercarnos a un equilibrio actuarial que permita que ese régimen sea viable sin que, a pesar de que ya el Estado aporta como casi un 16% a este régimen, sin que en el futuro tenga el Estado que aportar más, porque ese es el problema, que ante situaciones de desfinanciamiento, desequilibrio de este régimen de pensiones, serían los y las costarricenses los que tendrían que con sus impuestos financiar cualquier faltante. Aquí estamos buscando que no sea así, que haya una buena contribución. Las pensiones van a ser más altas que las pensiones de otros regímenes, y eso nos llena de satisfacción, pero sí pues significaba hacer algunos recortes en los beneficios. Precisamente el tema de la viabilidad financiera es uno de las críticas que hace el diputado Jorge Arguedas hoy en declaraciones al periódico La Nación. El diputado del Frente Amplio dice que específicamente este proyecto no lleva una viabilidad financiera que lo respalde. ¿Aló? Don Otón, perdón. ¿nos escucha? Sí. Se suponía que yo debía hablar. Sí, adelante. No, bueno, perdonen, creí que iban a poner un corte de Jorge Arguedas. No, bueno, los estudios de la Universidad de Costa Rica, que es los que han servido de bases para hacer esta presentación, digamos, esta estructuración de las nuevas condiciones, dicen que sí, que se baja el déficit actuarial de 5.3 billones a una cifra, bueno, manejable, no totalmente en equilibrio, pero sí una cifra mucho más reducida, de aproximadamente un 15% de ese monto. Así que yo creo que sí se hace un cambio sustancial y se le garantiza a las nuevas generaciones de empleados del Poder Judicial que van a tener un régimen de pensiones, porque aunque por nuestra normativa cualquier faltante en el papel tendría que financiarlo el Estado, lo que iba a ocurrir en el futuro es que el resto de la población se iba a molestar tanto que los recortes iban a ser mucho más drásticos, como ha ocurrido en otras situaciones. Así que yo creo que sí es un paso importante, y yo solo espero que los trabajadores del Poder Judicial lo vean así, como una forma de no guiarnos por el corto plazo, sino por el mediano y el largo plazo, y entender que hacía falta un poquito de razonabilidad en el régimen. ¿Qué dice don Jorge Morales? Bueno, del Sindicato de la Judicatura. En realidad le hago muy rápido los números. Un 83% menos un 13%, quedamos en un 70%, menos un 5% de lo que es el seguro de enfermedad, queda en un 65% la asignación. Y ¿El en 5% la caja, también lo pagan los de la caja? No, una vez jubilados no lo pagan. Los jubilados de la caja no lo pagan, el 5%, entonces estamos hablando de un 65% que le quedaría la asignación a un jubilado del Poder Judicial, y una jubilación
en la caja puede estar alcanzando un 60% de cobertura. Entonces ahí vemos que por un 5% de más en la asignación se está cargando con un 13% de la cuota. Eso realmente es absolutamente irracional. Y eso y muchas otras cosas que nosotros hemos apuntado con mucho tiempo de antelación, el sindicato nuestro desde marzo del 2017 interpuso un recurso de amparo alegando vicios de inconstitucionalidad del procedimiento seguido, y se han dado otros vicios posteriores que los hemos ido apuntando en el camino. Don Jorge, un grupo importante de diputados pidió una revisión facultativa, una consulta facultativa de inconstitucionalidad a la sala, y eso les da un mes de tiempo. Eso, la sala tiene un mes para pronunciarse, que es un plazo ordenatorio, no es perentorio, y ahí realmente se van a exponer todos esos vicios que hemos ido recopilando. Es decir, no lo hemos cometido nosotros, lo han cometido los diputadas y los diputados de la comisión, e incluso en el plenario ya se dieron vicios. Entonces, y la votación también, que se requería una votación calificada según nuestro criterio jurídico. Creemos que todo eso va a dar al traste con estas muy buenas intenciones de reformar algo que sabemos que hay que reformar, pero en este momento creo que se está haciendo con miras a febrero del 2018 para las elecciones, decir que hicimos esto, pero después, desgraciadamente, esto se podría venir abajo y la situación de problemas para el fondo va a continuar. Muchas gracias, Jorge Morales, presidente del Sindicato de la Judicatura, y también a Otón Solís por acompañarnos, diputado del Partido de Acción Ciudadana, acompañarnos esta noche. Vamos a nuestra última pausa, ya regresamos. Costa Rica Noticias en esta primera edición estelar, en este nuevo formato.